La Octava Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles ya en este martes 17 de septiembre del año 2024. Soy Bianca Aguirre y a nombre de este gran y extraordinario equipo, como siempre, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y buscarnos en el cuadrante a través del 88.1 de FM. También estamos en el 1110 de AM, usted ya lo sabe, aquí en la Ciudad de México. Gracias para quienes están en el 700 de amplitud modulada en Guadalajara, Jalisco, y también en el 1540 de AM en Monterrey. Por supuesto, gratitud para quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestra transmisión digital en YouTube, en el canal de La Octava. Esta es la información que le presentamos el día de hoy. 6 personas perdieron la vida la noche de este lunes. Esto tras el deslizamiento de tierra y rocas ocurrido en un cerro ubicado en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, luego de una intensa lluvia que cayó en esa región. La presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció hoy la creación de una nueva dependencia. Se trata de la fusión de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, con Diconsa para hacer una sola unidad, la cual se llamará Alimentación para el Bienestar. La defensa de Miguel Ángel Treviño Morales ofreció una conferencia de prensa en donde compartieron los resultados jurídicos y periciales que exoneran a su cliente. Por ello, nos enlazaremos con Jesús Velázquez para más información. En el plano internacional, la Oficina Federal de Investigación, el FBI, confirmó que el suceso junto al campo de golf donde estaba jugando el expresidente estadounidense Donald Trump está siendo investigado como un aparente intento de asesinato. Así, arrancamos con la información. Estados. 2:06 de la tarde, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Octava Noticias. Vamos a dar inicio con la información de los estados. Iniciamos en el Estado de México y es que de nueva cuenta, las lluvias en la entidad ocasionaron estragos. Usted ya lo recordará, fue Chalco, después Jilotzingo y ahora Naucalpan. La precipitación ocasionó un desgaje que dejó 6 personas sin vida luego de que quedaran sepultadas. Félix Hernández, compañero y corresponsal en la entidad, tú nos tienes la información. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Bianca. Efectivamente, se registra otra tragedia en el Estado de México por lluvias. En Naucalpan, 6 personas murieron al quedar sepultadas en su propia vivienda por el desgajamiento de un cerro entre las colonias Raquelito y Emiliano Zapata. Había en total 12 personas dentro de la vivienda donde celebraban un cumpleaños cuando sobrevino el deslizamiento de tierra. Entre las víctimas se encuentran 4 adultos y 2 menores. Además, 3 mujeres fueron rescatadas con vida y trasladadas al Hospital General de Naucalpan para su atención médica. También en este mismo municipio, Bianca, se registró otro deslave, esto en la colonia San Francisco Chimalpa. Lamentablemente, un elemento de protección civil del gobierno del Estado de México resultó lesionado, gravemente lesionado, fue trasladado al hospital y ahí lamentablemente perdió la vida. También en Ecatepec quiero darte a conocer que en Coacalco y Ecatepec 250 viviendas quedaron bajo el agua, de acuerdo al alcalde de Coacalco, David Sánchez. El tirante de la anegación alcanzó el metro de altura en el primer cuadro. Pidió declarar la zona de emergencia por las afectaciones, ya que también hubo un deslave de la Sierra Mazapil y decenas de familias perdieron prácticamente todo su mobiliario. En Ecatepec, vecinos de la colonia Guadalupe Victoria perdieron sus pertenencias. En esta zona, el tirante alcanzó los 60 centímetros dentro de las casas, lo que ya generó pérdida total también de sus muebles. En el caso de lo ocurrido en Quilotzingo, por este deslave del Cerro La Peña, en la comunidad de San Luis Ayuca, suman ya 9 las personas fallecidas. El talud, hay que recordar, destruyó 11 viviendas, pero también afectó 50 casas más. Hay 150 personas en los 4 albergues que fueron habilitados en esta zona para los damnificados. Y bueno, los afectados han estado solicitando comida enlatada, cubetas y botes, así como pañales,
cuerpos de emergencia siguen buscando a otras 2 personas más que podrían estar sepultadas, Bianca, por el descargamiento del cerro. Destacar que, bueno, pues el único acceso o camino para llegar a San Luis Ayucan quedó intransitable luego de que anoche cayó una nueva tormenta y derribó varios árboles y hubo deslizamiento de tierra. En este momento no se tiene energía eléctrica en esta zona. Los vecinos de esta comunidad solicitan víveres, agua potable, entre otros apoyos. Bianca, el reporte del auditorio. Félix, mientras tanto, las autoridades, en este sentido, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, las autoridades municipales, ¿qué dicen, Félix? Te quiero comentar que hace unos momentos arribó justamente la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, junto con el secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares. Han informado que, bueno, pues está revisando todas las casas que resultaron afectadas en esta zona de Naucalpan, donde se registró este desgajamiento y donde perdieron la vida 6 personas de una misma familia. Han dicho que, bueno, pues se van a hacer todos los esfuerzos para, primero, pues quitar todos los escombros que se encuentran ahí, pero también reubicar o, bueno, por lo menos evacuar todas estas familias que se encuentran en riesgo en otro punto, y los albergues ya se están habilitando para que no corran riesgo pues, sus vidas. Y lo otro sería pues brindar todo el apoyo por parte de la Dirección de Protección Civil, de la Conagua y también de otras dependencias para pues tener una zona segura en este punto, Bianca. Lo cierto es de que, bueno, pues una nueva tragedia que se registra en este territorio mexiquense, 6 personas de una misma familia que lamentablemente perdieron la vida, y un bombero, un elemento de protección civil también perdió la vida. Así es, Félix. Muchísimas gracias por la información, como siempre. Abrazo, hasta luego. Un fuerte abrazo y nos quedamos en la entidad mexiquense. Y es que esta mañana se registró una fuga de oxígeno en el Hospital General Regional 58 del IMSS en Santa Mónica, Tlalnepantla, lo que provocó la evacuación de al menos 400 personas. Más tarde, el IMSS informó que la situación fue controlada de manera inmediata, lo que permitió que el funcionamiento del hospital y la atención a los pacientes no se vieran afectados. Y ahora pasamos a Sinaloa. Y es que en medio de la ola de violencia que se vivía en la entidad, el gobierno estatal informó este martes que se daría el regreso a clases. Esto pese a que los maestros señalaron que no existen condiciones para hacerlo. En ese contexto, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, Catalina Esparza, compartió un video donde aseguró que sí existía seguridad en la capital y arremetió contra los supervisores que desacataron la reanudación de clases. Vamos a escuchar. La escuela luce desierta, es una escuela secundaria de la maestra Basilisa. No atendieron la indicación que se les dio anoche a los supervisores, solamente para que no digan que no se vino, que sí están trabajando. Les informo, estoy yo aquí, no pasa nada, vengo del Tamarindo, La Conquista y de algunas otras secundarias. Ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro. Y en este tenor de información entablamos comunicación con mi compañero y corresponsal Aarón Ibarra. ¿Cómo van las cosas en Sinaloa, Aarón? Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca. Por supuesto, buenas tardes a todo el auditorio de La Octava. Pues tal y como recién lo escuchamos, Bianca, Catalina Esparza, encargada del despacho de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, prácticamente coacciona a docentes para que reanuden clases presenciales. Todo esto bajo el contexto de violencia que se ha presentado acá en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, en donde apenas un 30% del alumnado acudió a clases este día. Sus declaraciones, Bianca, contrastan absolutamente con lo dicho por el comandante de la Tercera Región Militar, Francisco Jesús Leana Ojeda, quien afirmó que el fin de la ola de violencia vendrá una vez que la confrontación entre grupos rivales termine. Escuchemos. ¿Hasta cuándo creen ustedes que se va a regresar la tranquilidad a Sinaloa? Independientemente de los aseguramientos y todo eso, la gente pregunta, ¿cuándo regresaremos nuevamente a la normalidad?
Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que vivan con tranquilidad. ¿Qué se va a hacer para evitar que anden aquí dentro de la ciudad y que la gente tenga miedo que vayan a irrumpir el domicilio? Tenemos un despliegue muy importante en todos los lugares y estamos haciendo recorridos en todos los lugares, tanto dentro de la ciudad como afuera. Y no puedo traer detalles porque si no, pues ellos van a saber a dónde andamos. La seguridad depende de estos grupos. Esa afirmación, Bianca, vino al término del desfile por el aniversario de la independencia de México, en donde fue abordado durante rueda de prensa por medios locales. Ahí afirmó que el fin de la violencia pues no depende ni del ejército ni de las fuerzas de seguridad, sino de que los grupos rivales dejen de confrontarse. Además, ayer se reportó la desaparición del joven David Ernesto Martínez Meraz, hijo del periodista y amigo de la Nota Roja Ernesto Martínez, registrada en el fraccionamiento Prados del Sur, aquí en Culiacán. Sin embargo, trascendió que horas más tarde fue liberado por sus captores, esto sin lesiones aparentes. Además, Bianca, durante la mañana de ayer lunes, un enfrentamiento entre un grupo armado y el ejército dejó a un militar abatido. Esto fue en la colonia La Campiña, prácticamente en el primer cuadro de Culiacán. Y esta madrugada también se registraron fuertes enfrentamientos en el Atorón, comunidad cercana a El Dorado, en el sur de Culiacán, en donde amanecieron vehículos calcinados por la refriega. Hasta ahora, Bianca, el saldo dejado por la violencia en Sinaloa se ha reportado que de 29 enfrentamientos han sido 13 directamente agresiones contra militares, en donde 2 oficiales de esta corporación han resultado asesinados y 3 heridos. Y como saldo oficial, tras 8 días de eventos, la violencia en Sinaloa suma ya 39 personas asesinadas, 2 de ellas mujeres, 34 desapariciones forzadas y el incendio de casas en Elota y el hackeo de 2 páginas del gobierno. Con todo esto, esta funcionaria en cuestión, Catalina Esparza, pues dice que es seguro salir a la calle, sobre todo para los menores que tienen que ir a clases, cuando en más de una ocasión han sucedido eventos delictivos que pues han paralizado la ciudad en muchos sentidos, Bianca. Así es, Aarón, muchísimas gracias por el reporte y por supuesto seguimos al pendiente. Hasta pronto. Hasta pronto. Le cuento que en la conferencia matutina, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó del número de agresiones reportadas, también personas fallecidas y lesionadas. Vamos a escucharlo. A partir del día 9 y hasta la fecha, hemos tenido 13 agresiones, 9 agresiones al personal del Ejército y 4 agresiones a la Guardia Nacional. Desafortunadamente tenemos 2 elementos militares fallecidos, tenemos también heridos, son 9 militares heridos, un civil herido, tenemos 30 detenidos de las organizaciones delictivas y se han registrado también 30 civiles muertos. De estos 22 son en el municipio, en la ciudad de Culiacán. El titular de la Sedena también resaltó que se realizan las labores de seguridad no solo en Sinaloa, sino en todos los puntos del país que así lo requieran. Nuevamente es la voz de Luis Crescencio Sandoval. Estamos realizando las acciones que se requieren, tanto Fuerzas Armadas como Guardia Nacional. Todo lo que se identifica dentro del gabinete que se tiene que actuar, como en el caso de Sinaloa, también se hace en diferentes partes del país. Y también estarán llegando nuevos refuerzos, tanto personal de tierra o de los que trabajan en tierra, como las aeronaves que tienen que estar también apoyando a este personal, pero haciendo reconocimientos en el área. Sí, hicimos una reestructuración del despliegue que se tiene de las tropas locales, pero con los refuerzos nos permite seguir trabajando en estas áreas también importantes. Por su parte, el presidente López Obrador señaló que se busca proteger a la población y evitar enfrentamientos entre los grupos y así no provocar la pérdida de vidas. Vamos a escucharlo. Que la población tenga la confianza de que estamos pendientes nosotros, las Fuerzas Armadas, protegiendo a la población y lo que dijo el comandante de la región, cuidando que no se enfrenten los grupos y evitando que haya
homicidios. En eso estamos. Y ahora nos vamos a Chiapas, y es que a 2 semanas de que termine el sexenio del presidente López Obrador, su prima, Manuela Obrador, asumió el cargo de delegada de apoyos para el bienestar en el estado. Así lo informó Carlos Torres, coordinador general de programas para el bienestar, quien especificó que inicia en el puesto este martes. Y cerramos con información en la zona fronteriza, y es que luego de que en junio del 2023 fuera detenida la exregidora panista Denise Ahumada, esto por conducir un automóvil desde Reynosa, Tamaulipas, hacia Texas, en Estados Unidos, con al menos 42 kilogramos de cocaína, y que en su momento mencionó que había sido amenazada si no transportaba la droga. Ayer se informó la sentencia. Ahumada Martínez fue condenada a 3 años de prisión en el país vecino, tras declararse culpable de posesión con intención de distribución de estupefacientes. La Octava Noticias. 2:19 de la tarde, vamos a dar un giro a la información. Nos vamos con mi compañero Jesús Velázquez, quien nos tiene información relacionada al paro de suspensiones de labores de los trabajadores del Poder Judicial. Jesús, adelante, muy buenas tardes. Bianca, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Déjame informarte que el magistrado Isidro Muñoz aseguró que a pesar de que fue aprobada y publicada la reforma al Poder Judicial, ganarán la batalla jurídica. Afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confió en que el máximo tribunal ejercerá su facultad en los amparos promovidos ante las violaciones al proceso legislativo para avalar dicha reforma. También detalló que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales llegarán directamente a la Corte, pues así lo establecen las leyes. Si te parece, escuchemos al magistrado Isidro Muñoz. Es cierto que ya se aprobó la reforma judicial, ya acabó la batalla política, pero sigue la más importante, la jurídica. Y esa la vamos a ganar porque es nuestra especialidad. Confiamos en que las ministras y los ministros de la Suprema Corte, por primera vez, van a analizar la invalidez de una reforma constitucional. Toda la República depende que la Suprema Corte analice estos casos, estos amparos, las acciones, las controversias y todas las demandas y acciones que vayan a llegar a la Suprema Corte. Y bueno, comentarte que las y los jueces confiaron en que Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta será más sensible y escuchará sus reclamos. También destacaron que sí es necesaria la reforma al Poder Judicial, pero no como fue aprobada por el Congreso Federal. Bianca, la información que te tengo. Muchas gracias por la misma, Jesús Velázquez. Muy buena tarde. Buenas tardes. Y por su parte, el presidente López Obrador señaló que no hay ningún fundamento legal para detener la reforma judicial y reiteró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuenta con la facultad para darle marcha atrás. Vamos a escucharlo. Ojalá y los constitucionalistas dieran a conocer su punto de vista en estos días. Hoy, mañana, Diego Valadez, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues para que de una vez, ¿no?, se defina si quieren un Estado de Derecho o un Estado de chueco. Y ahora regresamos con mi compañero Jesús Velázquez. Y es que esta mañana la defensa de Miguel Ángel Treviño Morales ofreció una conferencia de prensa en donde compartieron los resultados jurídicos y periciales que exoneran a su cliente. Jesús, nuevamente, buenas tardes. Así es, Bianca. Déjame comentarte que la defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, quien se encuentra detenido en el Ceferezo 5 en Tepic, Nayarit, aseguró que extraditar a su cliente, quien demostró no ser el líder criminal identificado como el Z40, sería un acto de traición a la patria. Y fue en conferencia de prensa donde el abogado Juan Manuel Delgado González señaló que existen resoluciones judiciales que confirman un error de identidad, exonerando de ser el supuesto líder del cártel del Golfo. También manifestó que las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lesionan el derecho humano de Treviño Morales. ¿Qué te parece? Escuchemos.
No obstante, en México se ha demostrado su culpabilidad, no obstante, en México se ha demostrado que él es el Z40, sin embargo, sería un acto de traición a la patria extraditarlo, porque no sería una extradición, sería un destierro, como en base a las condiciones que ya tenemos. Delgado González también detalló que la persona buscada con el apodo Z40, quien es homónimo de su cliente, se encuentra ya preso en Estados Unidos, por lo que hizo un llamado al gobierno federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ejerzan defensa consular para evitar que sigan identificándolo como este líder de dicho cártel y quien Estados Unidos ha pedido su extradición. Si te parece, escuchemos. Justo todo este tipo de situaciones que se han dado, que se han suscitado a lo largo de este tiempo, en donde se ha vinculado a la imagen del señor Miguel Ángel Treviño Morales con el alias Z40, deben de dejar de ocurrir toda vez que existe una verdad jurídica establecida en donde se demuestra que él no es esa persona. Y en eso se trata el llamado a defensa consular que hemos hecho a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que de manera diplomática se dirija al señor embajador o al gobierno norteamericano, al Poder Ejecutivo, para que desista de hacer esos señalamientos. Bueno, Bianca, esta es parte de la información que te tengo de esta conferencia de prensa de esta persona vinculada con el Z40. Por supuesto, seguimos al pendiente. Gracias, Jesús Velázquez. Muy buena tarde. Buenas tardes. Y ahora nos vamos con mi compañero Daniel Rosas, quien estuvo al pendiente de la conferencia que brinda la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Te escuchamos, Dani, adelante. Gracias, Bianca. Muy buena tarde. Pues la administración de Claudia Sheinbaum se planteó el objetivo de retomar el espíritu de Segalmex y hacer más eficiente la administración, por lo que será fusionado con Diconsa. Así lo anunció hoy Claudia Sheinbaum, a quien anunciamos en este momento, a quien escuchamos en este momento. Operaría los precios de garantía que se crearon ahora, y sobre todo lo más importante es poder vincular lo que fue el origen de Diconsa, que ahora se trató de hacer algo pero no se avanzó mucho, que es vincular a los productores, los pequeños productores agropecuarios, con las tiendas Diconsa, directo. Esa área se va a llamar Alimentación para el Bienestar y la titular de esa área va a ser María Luisa Albores, actual secretaria de Semarnat. Y al ser cuestionada en la conferencia de prensa el día de hoy sobre su opinión en torno a las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, quien dijo que con la reforma al Poder Judicial se está pues ya desapareciendo o llegando a un autoritarismo, esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum. Es un representante del régimen de corrupción y privilegios. Y como tal, opina. Y qué bueno que opine, nadie... Para eso somos un país democrático. No coincido. Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la República. Y se van a elegir los jueces por voto popular. O sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el Poder Judicial, representa autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? Bianca, amigas, amigos, el reporte que les tengo. Muchas gracias, como siempre, Dani. Hasta luego. Hasta luego, son las 2:27 de la tarde, es momento de irnos a nuestra primera pausa. No se vaya, todavía hay más para usted. Regresamos. La Octava. Entérate de los acontecimientos más importantes por La Octava. Síguenos en nuestras redes sociales, por YouTube y laoctava.com. Escúchanos en la Ciudad de México por el 88.1 de FM y el 1110 de AM. En Monterrey, Nuevo León, en el 1540 de AM. En Guadalajara, Jalisco, en el 700 de AM. La Octava. Las noticias comienzan desde muy temprano en Aristegui en Vivo. Gracias por estar aquí en esta transmisión especial. Un espacio que te informa con profesionalismo periodístico. Y además, te muestra la actualidad de México y el mundo a través de las diferentes mesas de análisis que complementan diariamente este interesante informativo matutino. Aristegui Noticias, lunes a viernes, 7 de la mañana, por el 88.1 de FM.
Para entender la realidad, te ofrecemos un noticiario dinámico y entretenido que te presenta los distintos ángulos de la información de forma directa y sencilla. El mundo se transforma a cada momento y tú requieres estar enterado de todos los temas importantes que te impactan en el día a día. Mantente bien informado en La Octava Noticias con Carlos Castellanos, lunes a viernes 6 de la tarde, por laoctava.com, en YouTube y el 88.1 FM. La deidad de la muerte emergió en el pueblo campechano de Conhuas. La escultura en piedra de la época prehispánica mide 25 centímetros y fue ubicada cerca de la zona arqueológica de Balamcú, en Campeche. Muestra una modificación craneal, porta una nariguera y un antifaz, y por sus rasgos descarnados se vincularía con una deidad de la muerte. Se estima que data del periodo clásico temprano, entre los años 200 y 600 después de Cristo. La figura fue recuperada por el INAH en el tramo 7 del Tren Maya. Un tímido habitante nocturno acecha de nuevo el Valle de México. No se trata de un gato ni de un mapache, pero sí de una especie nativa que reconquista parte de su antiguo territorio. Según los expertos, en los últimos años se registra un aumento de la población de cacomixtles. Estos parientes de los mapaches y cuatíes son carnívoros, no estrictos, por lo que además de aves y ratones, pueden comer insectos, frutas y verduras. Su nombre significa medio felino en náhuatl y no son agresivos. Según la SEDEMA, en áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, también ha aumentado el avistamiento de otras especies, entre ellas el lince americano, la zorra gris, el coyote y el murciélago trompudo. ¿Sabías que los árboles de tu jardín o ciudad pueden ser vulnerables a la contaminación del suelo, el aire o el agua? Y no solo eso, también pueden sufrir el acoso de insectos y parásitos. La planta conocida como muérdago es una de las mayores amenazas a su existencia. Con sus raíces, el muérdago penetra la corteza de los árboles. Ya instalado, absorbe el agua, sales minerales y nutrientes que necesita, causando la muerte del árbol huésped. Se estima que en los últimos 5 años el muérdago ha matado a más de 100,000 árboles tan solo en la Ciudad de México y que cerca del 70% de los árboles de la capital están infestados por esta planta. Tú puedes contribuir a controlar la plaga del muérdago. Si identificas un árbol enfermo, evita podarlo por tu cuenta para no propagar la plaga ni debilitar más al ejemplar. Por último, informa a las autoridades de tu localidad sobre el árbol dañado. Los especialistas tomarán las medidas pertinentes para recuperar su salud. La Octava. En el Valle de México, las contingencias ambientales por ozono son cada vez más frecuentes. Según las autoridades, entre las principales fuentes contaminantes del aire están los vehículos automotores. Si quieres contribuir a mejorar el medio ambiente, sigue estas recomendaciones. Evita dejar el coche en marcha por más de 1 minuto. Apaga el motor en los embotellamientos. Modera la velocidad del auto y evita los acelerones. Procura conducir a una... Continuamos. 2:32 de la tarde, continuamos con más información para usted. Tras el juicio emitido por el expresidente de México, Ernesto Zedillo, sobre la reforma al Poder Judicial, que describió como una atrocidad, el mandatario López Obrador respondió en su conferencia matutina lo siguiente. Es de risa, hacen el ridículo, pero no pasa de ahí, no llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso, a lo mejor no, podría causar algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría. Pero no, actúa en ese sentido de manera responsable. En este mismo contexto, en entrevista radiofónica, el exmandatario Ernesto Zedillo aseveró que la reforma judicial podría conducir a México hacia una tiranía. Así lo mencionó. Aún antes de dejar la presidencia, tomé una decisión de no intervenir en la política de mi país. Pero cuando veo que la República está en riesgo, no puedo
quedarme callado. No puedo ser cobarde. El Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama, en términos simples, tiranía. Y si usted tiene tiranía, entonces no tiene democracia. Y ahora sí, la cuenta regresiva da comienzo, y es que el presidente López Obrador reveló que solo quedan 10 conferencias matutinas antes de despedirse de su sexenio. Recordó que el último día de su gobierno será el lunes 30 de septiembre. Así lo informó. Ya estamos por concluir nuestro mandato. Estaba yo haciendo la cuenta y nos faltan 10 conferencias matutinas, para no decir mañaneras. Y en tanto a la reubicación de taxis por aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, asunto que ha causado muchas quejas entre los usuarios, Rafael Ojeda, secretario de la Marina, informó lo siguiente. Ya nos hemos reunido, el personal del aeropuerto se ha reunido con personal del área de ellos mismos, de los taxistas. Se reunió también personal de comunicaciones y transportes y de gobernación. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo, porque sabemos de la situación y estamos buscando un término medio para ver qué solución se le puede dar a ese problema, porque no nada más es de la Ciudad de México, del aeropuerto de la Ciudad de México, es en lo mismo, es en el aeropuerto de Cancún, lo mismo es en el aeropuerto de Guadalajara, de grandes aeropuertos, es el mismo tema. Entonces vamos a ver qué solución se le podría dar. Se están reuniendo las partes correspondientes y bueno, veremos qué solución se le pueda dar. Y en temas de seguridad, ayer se reportó una riña y balacera entre vecinos del pueblo San Miguel Xicalco en la alcaldía Tlalpan, que dejó sin vida al jefe del sector Topilejo, David Azaid Hernández. Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez, informó la detención de 3 personas. Entre ellas se encuentra el presunto responsable de la agresión y reiteró que no habrá impunidad. Vuelta al mundo. Dos con 36 de la tarde, si me permite, vamos a dar una vuelta por el mundo. Iniciamos en el Líbano. Y es que hoy varios miembros del movimiento islamista Hezbollah perdieron la vida por la explosión simultánea de sus Vipers en varias regiones del país, por lo que culpó a Israel por este hecho y prometió que tendría un castigo justo. Los detalles con la agencia de noticias EFE. Una serie de explosiones sacudió varios puntos del Líbano este martes, dejando al menos 8 personas muertas y más de 2.800 heridas, según informó el Ministerio de Salud Pública. La tragedia ocurrió cuando varios mensáfonos, dispositivos de mensajería en manos de miembros del grupo chií libanés Hezbollah, estallaron en cadena. Entre las víctimas se encuentra un menor de 8 años. El titular de salud, Firas Abiad, informó que más de 200 personas están en estado grave y que la mayoría de los heridos sufrieron daños en la cara, manos o abdomen. Los hospitales de todo el país colapsaron alrededor de las 3:30 de la tarde, hora local, recibiendo a cientos de víctimas debido a las explosiones, que siguen siendo investigadas. Hezbollah confirmó que 2 de sus integrantes perdieron la vida en las explosiones, aunque todavía se desconoce la identidad de muchas de las víctimas mortales. El grupo chií informó que ha iniciado una investigación para esclarecer las causas y advirtió sobre la difusión de rumores que podrían favorecer lo que describieron como una guerra psicológica de Israel. Este incidente se produce en medio de un conflicto de más de 11 meses entre Hezbollah e Israel, marcado por intensos enfrentamientos desde su guerra en 2006.
Y concluimos en Estados Unidos, y es que la Oficina Federal de Investigación, el FBI, confirmó que el candidato republicano Donald Trump fue sujeto de un aparente intento de asesinato en su club de golf ubicado al sur de Florida el pasado domingo 15 de septiembre. Por su parte, el republicano elogió el trabajo desempeñado por el servicio secreto al capturar al sospechoso y resguardar un fusil encontrado en la zona del ataque. El caleidoscopio de Genaro Lozano. Con 38 de la tarde y hoy es martes, usted lo sabe, de Caleidoscopio con nuestro querido compañero Genaro Lozano. Y es que hoy nos va a platicar acerca del debate, discúlpeme usted, acerca del atentado contra Donald Trump y también sobre la reforma al Poder Judicial, que por supuesto ya entró en vigor desde el día de ayer. ¿Cómo estás, Genaro Lozano? Bienvenido, buenas tardes. Contento de saludarte, querida Bianca, y a todo el auditorio también de la Octava. Con gusto, como siempre, estar contigo este martes. Primero, justo, hablemos de Estados Unidos, que estaba con la nota que precedente a esta sección. El segundo atentado contra Donald Trump, que desata entre muchos temas, querida Bianca, la enorme preocupación de lo que vendrá después de noviembre, la enorme preocupación de lo que ocurrirá una vez que los y las electoras de Estados Unidos hayan acudido a las urnas y escogido por quién votan, y es la idea de que podría haber un enorme conflicto postelectoral si es que Donald Trump no gana la presidencia de Estados Unidos y no reconoce el triunfo de Kamala Harris. Ya pasó esto una vez, ocurrió en el 2020, cuando Joe Biden ganó la presidencia de Estados Unidos y Donald Trump no reconoció ese resultado. A la fecha sigue creyendo que hubo fraude y sigue manifestando esta idea en sus mítines, en sus rallies, incluso en el debate que sostuvo contra Kamala Harris. Básicamente Trump dijo que no estuvo de acuerdo con el resultado de esa elección y que bajo su campaña hay esta idea de que la autoridad electoral no actuó, o las autoridades electorales, porque en Estados Unidos no hay una sola autoridad electoral, sino son 50 en cada uno de los estados, no actuaron conforme a lo que tenía que haber ocurrido, que era que él ganara la elección. Entonces, hay este segundo atentado a Trump. Está enmarcado en esa violencia creciente que estamos viendo en el discurso político en Estados Unidos, pero también en la serie ya de hechos, de sucesos que han atentado contra personas candidatas o contra políticos en ese país. La violencia no es nada nuevo en Estados Unidos, la hemos visto y lo platicábamos aquí justo después del primer atentado que sufrió Trump, pero sí es cada vez algo más generalizado. En ninguna elección presidencial habíamos visto 2 atentados contra un candidato. En ninguna elección habíamos visto que le hubiesen disparado en un mitin a un presidente, a un expresidente o a un candidato. Vimos en los años 60 al presidente John F. Kennedy ya en funciones siendo asesinado en un aeropuerto. Vimos en los años 80 al presidente Ronald Reagan, que también tuvo un atentado, le dispararon, fue herido gravemente en 82, 83, si no mal recuerdo, pero siendo ya presidente. No habíamos visto este nivel de descomposición en una campaña electoral allá. Por eso el mismo Trump ha dicho en varias ocasiones, ya van como 3 veces que lo menciona, que a lo mejor esa violencia está ocasionada por los discursos de Kamala Harris y de Joe Biden, porque lo han llamado una amenaza a la democracia y que a lo mejor son pues básicamente demócratas los que han estado atentando contra él. Lo cierto es que quien ha estado utilizando el discurso de odio, quien ha estado usando xenofobia, racismo, misoginia en sus mítines es Donald Trump y no los demócratas. Quien ha dicho y hablado de amenazas de prisión contra sus rivales demócratas ha sido Trump, quien en el 2016 incluso decía que iba a encerrar a Hillary Clinton si llegaba a la presidencia de Estados Unidos, es decir, hacer un uso selectivo de la justicia. Y entonces, pues realmente ha sido Trump el que ha hecho todo esto. Ahora a ver qué ocurre con los recientes respaldos que ha tenido Kamala Harris, entre ellos
el de Billie Eilish, la estrella número 1, la persona más escuchada en todo el mundo en esta plataforma de streaming que es Spotify, y la número 2, que es Taylor Swift. Trump ya, seguramente lo viste, querida Bianca, está enojadísimo con esto y hasta le puso algunos mensajes a Taylor Swift como si fuera un adolescente de secundaria. Le ha puesto en su red social, I hate Taylor Swift, ¿no? Odio a Taylor Swift. Básicamente a ver si no se enoja mucho más Trump con estos respaldos y con el tema justo de lo que viene en esa elección. A mí lo que me preocupa de todo esto es que haya una especie de conflicto postelectoral grave en Estados Unidos, como el que vimos en el 2020, que hubo hasta una toma al Capitolio, que Trump no reconozca el resultado si es que pierde, y que veamos este conflicto extenderse allá en Estados Unidos hasta pasado enero, porque el presidente, quien gane la elección, la presidenta Kamala Harris o el presidente Trump, quien haya ganado la elección en noviembre, tomará posesión hasta el 20 de enero y se podría extender este conflicto hasta ese momento. Ahora, voy a México y hablo un poco de lo que acaba de ocurrir en nuestro país con la aprobación de la reforma judicial, que ya es una ley. El domingo el presidente la firmó y la publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ya fue aprobada por los congresos necesarios a nivel local para ello. Ya se cumplió, digamos, con todo lo que la Constitución dicta para poder hacer una reforma constitucional, que en este caso ha sido el de la reforma judicial. Yo me encuentro un poco bastante preocupado por el deterioro del debate que ha habido en torno a esta reforma, que ya es un hecho. Por un lado están quienes ven con mucha preocupación, quienes incluso hablan de un caos, quienes creen que la democracia mexicana está a punto de convertirse en una tiranía, así lo ha dicho. Las noticias comienzan desde muy temprano en Aristegui en Vivo. Gracias por estar aquí en esta transmisión especial. Un espacio que te informa con profesionalismo periodístico. Y además, te muestra la actualidad de México y el mundo a través de las diferentes mesas de análisis que complementan diariamente este interesante informativo matutino. Aristegui Noticias, lunes a viernes, 7 de la mañana, por el 88.1 de FM. Para entender la realidad, te ofrecemos un noticiario dinámico y entretenido que te presenta los distintos ángulos de la información de forma directa y sencilla. El mundo se transforma a cada momento y tú requieres estar enterado de todos los temas importantes que te impactan en el día a día. Mantente bien informado en La Octava Noticias con Carlos Castellanos, lunes a viernes, 6 de la tarde, por laoctava.com, en YouTube y el 88.1 FM. La deidad de la muerte emergió en el pueblo campechano de Conhuas. La escultura en piedra de la época prehispánica mide 25 centímetros y fue ubicada cerca de la zona arqueológica de Balamcú, en Campeche. Muestra una modificación craneal, porta una nariguera y un antifaz, y por sus rasgos descarnados se vincularía con una deidad de la muerte. Se estima que data del periodo clásico temprano, entre los años 200 y 600 después de Cristo. La figura fue recuperada por el INAH en el tramo 7 del Tren Maya. Un tímido habitante nocturno acecha de nuevo el Valle de México. No se trata de un gato ni de un mapache, pero sí de una especie nativa que reconquista parte de su antiguo territorio. Según los expertos, en los últimos años se registra un aumento de la población de cacomixtles. Estos parientes de los mapaches y cuatíes son carnívoros, no estrictos, por lo que además de aves y ratones, pueden comer insectos, frutas y verduras. Su nombre significa medio felino en náhuatl y no son agresivos. Según la SEDEMA, en áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, también ha aumentado el avistamiento de otras especies, entre ellas el lince americano, la zorra gris, el coyote y el murciélago trompudo. ¿Sabías que los árboles de tu jardín o ciudad pueden ser vulnerables a la contaminación del suelo, el aire o el agua? Y no solo eso, también pueden sufrir el acoso de insectos y parásitos. La planta conocida como muérdago es una de las mayores amenazas a su existencia. Con sus raíces, el muérdago penetra la corteza de los árboles. Ya instalado, absorbe el agua, sales minerales y nutrientes que necesita, causando la muerte del árbol huésped. Se estima que en los últimos 5 años
años, el muérdago ha matado a más de 100,000 árboles tan solo en la Ciudad de México y que cerca del 70% de los árboles de la capital están infestados por esta planta. Tú puedes contribuir a controlar la plaga del muérdago. Si identificas un árbol enfermo, evita podarlo por tu cuenta para no propagar la plaga ni debilitar más al ejemplar. Por último, informa a las autoridades de tu localidad sobre el árbol dañado. Los especialistas tomarán las medidas pertinentes para recuperar su salud. 2:51 de la tarde y mire, ya estamos de regreso y le ofrecemos una disculpa a nuestro compañero Genaro Lozano, y es que pues aquí se nos acaba de caer el internet, usted sabe, bueno, pues estamos en vivo y hay fallas con el internet de repente, pero nosotros seguimos y vamos directamente con mi compañero Daniel Rosas, que nos tiene información de último momento sobre el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. Daniel, adelante, buenas tardes. Bianca, gracias nuevamente, muy buena tarde, información de última hora, ya que pues parte de la defensa de Genaro García Luna a través de su abogado Keegan Hamilton está dando a conocer una carta que presumiblemente había sido escrito de puño y letra por justamente Genaro García Luna desde la prisión de Brooklyn, en donde se encuentra recluido en espera de su sentencia el próximo 9 de octubre. Por lo pronto, en este documento, García Luna está pues acusando al presidente López Obrador que a través de operadores estaría, pues dice, ligado con líderes del narcotráfico. Lo acusa de destruir al Poder Judicial para pues beneficiar, dice el exsecretario en este documento, a grupos criminales. Por lo pronto, como prueba de ello, para tratar de sustentar su versión, pues recuerda esta carta de El Mayo Zambada, en donde pues habla de esta reunión con el gobernador de Sinaloa como una supuesta prueba de los vínculos del oficialismo con el crimen organizado. También Bianca, en esta misiva, pues da a conocer que la Fiscalía de Nueva York le quiso ofrecer un trato, pero no para pues ser testigo protegido y señalar a criminales, sino a personas e instituciones con la finalidad pues de afectar al gobierno mexicano, es lo que dice García Luna en este documento. Y bueno, pues también comenta que fue grabado durante más de 2,000 horas por compañeros de celda que intentaron intimidarlo, y afirma que se encuentra en condiciones infrahumanas. Es el documento que, insisto, da a conocer o hace público para la defensa justamente de Genaro García Luna, y bueno, pues hay algún extracto de lo que se está informando. Por lo pronto, Bianca, la información que tenemos. Muchas gracias, estamos al tanto, Daniel Rosas. Leer para saber. Y nos vamos hasta España para nuestra sección de lectura esta semana con apariciones especiales. Hoy bajo la recomendación del maestro Alejandro Paniagua. Hola, soy Alejandro Paniagua, maestro del Colegio de Escritores de Latinoamérica, y quiero hacerles mi recomendación de esta semana de una autora de estas que te vuela la cabeza, una autora que me ha cambiado a mí la vida y que me ha hecho descubrir que el misticismo latinoamericano es igual de importante que el misticismo inglés, que el misticismo español, que cualquier tipo de misticismo. Es Mónica Ojeda, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, una novela muy interesante contada a partir de muchas voces de algunos jóvenes que van a un festival de música y de poesía, y que cada uno tiene esta visión muy particular del arte, siempre ligada a la magia, siempre ligada a la transformación de la realidad, siempre ligada a lo latinoamericano. Y una chica que es la protagonista, que además va a encontrar a su padre, anda buscando a su padre que la abandonó. Es un libro maravilloso que va a ser como un viaje. En vez de meterse a hongos o ayahuasca, mejor lean este libro o hagan las dos cosas al mismo tiempo y van a ver que les va a cambiar la perspectiva y la visión literaria, espiritual, humana, de todo. Se lo recomiendo de todo corazón. Deportes. Con 55 de la tarde y es momento de irnos a la información deportiva. Hoy aquí en la cabina de Manteles Largos con Luis Castillo. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos con los deportes. Arrancó la UEFA Champions League en su nueva modalidad. Ya partidos terminados, la Juventus de Turín goleó 3-1 al PSV Eindhoven, en tanto el Young Boys de Suiza
perdió en casa 3-0 ante el Aston Villa. A punto de terminar, partidos desarrollándose en estos momentos. El Real Madrid le está ganando 2-1 al Stuttgart de Alemania. Kylian Mbappé marcó al 46 el gol del Madrid, primero en Champions del francés. Unbat puso el 1-1 y Rudiger puso lo que hasta el momento está 2-1. Se han agregado 5 minutos. Por otra parte, feria de goles en el Allianz Arena. El Bayern Múnich está goleando. Ya terminó el partido de manera oficial. Golea 9-2 al Dinamo de Zagreb. 4 goles de Harry Kane. Guerreiro hace 1, Olise hace 2, Sané 1 más y Goretzka otro más. Goleada histórica de 9-2. Por su parte, el Sporting de Lisboa le gana a Lille 2-0. También partido en estos momentos en desarrollo en esta nueva etapa de la UEFA Champions League. Y pasamos de aquí a la jornada 8 del fútbol mexicano, que arranca esta noche, y el Atlético de San Luis va a jugar frente al Cruz Azul, el actual líder del fútbol mexicano. En tanto, en la ciudad de los deportes, el América va a enfrentar a los rojinegros del Atlas, que anoche tuvieron que cambiar de hotel de concentración debido a las fuertes lluvias. Hubo un apagón general en el hotel de concentración de los rojinegros y se mudaron. Veamos, esperemos que haya una buena entrada en la ciudad de los deportes pese a la lluvia, y los Pumas en la ciudad universitaria tendrán un duelo ante Puebla en lo que puede ser la última llamada para el actual técnico de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el señor Gustavo Lema, en donde no le ha ido nada bien. Incluso ya se menciona que puede venir su relevo, que puede ser Jimmy Lozano, que puede ser el mismísimo Hugo Sánchez, porque los resultados no han llegado con el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya se jugó el 18 de agosto, partido adelantado de esta jornada, donde los Cholos golearon 3-1 a Santos. Se complementa con el duelo entre Gallos Blancos de Querétaro frente a Tigres. Mañana Chivas frente a la Fiera de León, Mazatlán frente al Necaxa, y cierra esta jornada con el duelo entre el equipo de Rayados de Monterrey frente a los Bravos de Ciudad Juárez, en lo que será la jornada de mitad de semana. Y en la NFL se jugó el partido de lunes por la noche de la semana 2, en donde los Falcons de Atlanta dieron la sorpresa y vencieron 22-21 a los Eagles de Filadelfia, con una gran actuación de Kirk Cousins, que lanzó 2 pases de anotación, 241 yardas y no fue interceptado. Así pues se pone candente la NFL apenas en su semana 2. Y ya casi para terminar, Bianca, amigos de la audiencia, decirles a todos ustedes que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los medallistas olímpicos que lograron medallas en París 2024, así que de los últimos eventos, tanto de Ana Gabriela Guevara como directora de la CONADE, porque hay que recordar que a partir del 1 de octubre será Rommel Pacheco quien conduzca los destinos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Así es, hoy pudimos verlos a Juan Manuel Zelaya, a Paulina Martínez y también justamente a Marco Verde, quien, bueno, pues se fotografió y con muchas fuerte personas. Marco Verde, ¿no? Así es. Del tema que están Muy viviendo fuerte allá en Sinaloa, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues esto y más, por supuesto. En minutos, en Radio Red 1110 AM los esperamos con el show de la Octava Sports. Claro que sí, muchísimas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes, Luis Castillo, y por supuesto gracias a usted por habernos acompañado en este martes. Cuídese mucho, soy Bianca Aguirre. No olvide que lo esperamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Gracias por estar aquí.